Ambiente y Medio fue declarado de interés educativo por el Senado de la Nación. Uno siente orgullo por uno, pero también por la temática. Uno siente orgullo por el equipo que hace Ambiente y Medio, pero principalmente por el hecho de que la cuestión ambiental pasa a ser, quizás de manera incipiente, pero constante, una política de Estado. Primero es la industria televisiva que nos premia como mejor programa educativo. El único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina. Es decir, a través de ese premio se está premiando la presencia de la ecología en la televisión abierta y en la televisión del Estado. Y ahora la declaración del Senado de la Nación. Primero mi agradecimiento al senador Pino Solanas, presidente de la Comisión de Ecología del Senado, a su asesor en temas ambientales, Enrique Viale, pero principalmente a todos los senadores que votaron por unanimidad declarar a este programa de interés educativo. Por un lado la industria y por otro lado el Estado. Ambos entienden desde sus particulares miradas y ópticas que el medio ambiente no puede no estar en la televisión abierta, en la televisión del Estado y con la mejor calidad posible. Eso es lo que modestamente tratamos de hacer cada semana. Cuando el huracán toque tierra, se va a quedar estacionado y eso pudiese ocasionar serias inundaciones. El mar argentino es inmenso y tiene muchísima riqueza biológica, sin embargo, hoy en día está desprotegido. El sismo impactó sobre un país en el que el 80% de sus habitantes sobrevive con menos de $2 al día. Bueno, acá lo que tenemos es una casa inteligente, que es una casa que automatizamos justamente para poder controlar a través del celular en este caso. Siguen emitiendo gases de efecto invernadero. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Hace tiempo que el calentamiento global ha dejado de ser una amenaza difusa del mañana. Hace años que muchos especialistas vienen asegurando que este fenómeno ya forma parte irreversible de nuestro presente. Y no les hace falta mostrar demasiados papeles ni estadísticas. Los cambios constantes que vemos en la Tierra son tremendamente convincentes. El cambio climático, ese fenómeno del que se habla de un modo tan lejano hace tantas décadas, originado, entre otras cosas, por la emisión excesiva de gases de efecto invernadero, ya se ha convertido en el principal problema de este siglo. Hoy en Ambiente y Medio hablamos de este fenómeno que se ha convertido en la principal amenaza a la vida sobre nuestro planeta. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Que cambie el mundo, que cambie el planeta. La paradoja es que su origen está basado en la desigualdad, en la inequidad. Quiero decir, hay países que claramente son contaminantes producto de este capitalismo global salvaje y una vez más desigual. Sin embargo, lo que retorna es, entre comillas, democrático. El cambio climático afecta por igual a todo el planeta, más allá de quién haya sido el que lo generó, quién haya sido quien más aportó para su generación. Por lo tanto, en la Argentina también el cambio climático es un problema, y es un problema serio y ya presente. Por eso vamos a hablar de este libro y vamos a hablar de uno de los autores de este libro. Vamos a hablar de la Argentina y el cambio climático. Y vamos a hablar, y ya está en nuestros estudios, Vicente Barros, quizás el hombre que más sabe y que más docencia ha hecho respecto de qué pasa en la Argentina en relación al calentamiento global. El cambio climático.
Aunque sabemos que el cambio climático es una preocupación que hace años está presente en la agenda de todos los gobiernos, las corporaciones, los organismos especializados, las entidades educativas del mundo, las últimas noticias sobre el tema son cada vez más alarmantes. Lo que hace unos años era una posibilidad, hoy se ha convertido en un hecho. Ya todos los especialistas sostienen que si el mundo continúa por este camino, si no se cambia algo de manera urgente, se va a emitir tanto dióxido de carbono a la atmósfera que el cambio climático no va a tener vuelta atrás. Y decir eso es lo mismo que decir que el acuerdo sobre el clima que todos los gobiernos del mundo firmaron en París hace tan poquito tiempo va camino al fracaso. Y fracaso en este tema significa que ya ven casi imposible evitar que la temperatura global del planeta aumente 2 grados en los próximos años. Y esto significa, según lo que se dijo en París, que el cambio climático de todo el planeta se torna irreversible. E irreversible quiere decir que la vida en el planeta, tal como la conocemos, puede estar tomando el rumbo de su propia extinción. Vamos a ponerle números a esto, vamos a dejar la entelequia o los grandes conceptos abstractos para ponerle cifras. A ver, Camila, ayúdame a ponerle datos al cambio climático. Bueno, primero vamos a conocer a qué se deben estos datos, ¿no? La sobreproducción de dióxido de carbono. Para empezar, son las plantas energéticas, principalmente la de carbón. Acá vemos 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Es un número, ¿eh? Es un número, estamos hablando de 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono por año solo para generar energía. Adelante. Seguimos. La segunda causa son los vehículos, los autos, las motos, ómnibus, camiones, que producen 1.500 millones de toneladas por año. Obviamente estamos hablando de dióxido de carbono. Bueno, ahí hay que abrir un paréntesis y discutir en algún momento cuál es la modalidad del transporte en el planeta, porque si esa es la incidencia que tiene el transporte, habría que discutir si no hay que volver más al tren en algunos aspectos, ¿no, Cami? Exacto. Bien. Vamos a presentar entonces a Vicente Barros. Vicente es el autor del libro que acabo de mostrar, El cambio climático en la Argentina, y además alguien que ha pensado desde la ciencia, pero también cuál es la injerencia que esto tiene en la política. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, es un honor para nosotros que estés acá. ¿Es así? ¿Tiene que tener que ver la ciencia con la política para poder enfrentar el cambio climático? Totalmente, porque lo que se requiere es una transformación del sistema productivo. Nada más que eso. Nada más que eso, en el sector energético particularmente. Y eso tiene que hacerse a través de alientos a ciertas energías. Y los países como la Argentina, que supuestamente no son los grandes contaminantes, ¿también tienen que trabajar en esa senda? Habría que ver desde qué punto de vista no somos grandes contaminantes. A ver, corregime. Porque una cosa es que como país, bueno, emitimos menos del 1% del total mundial. Del total mundial, correcto. Pero también somos menos del 1% en población. O sea que si fuéramos el 20% de la población mundial, emitiríamos el 20% de los gases, más o menos. La Argentina emite más por habitante que el promedio mundial. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué la Argentina es un gran emisor per cápita? Bueno, tiene varias razones. Una es el tamaño. El país no es muy poblado. En el caso, por ejemplo, de Luxemburgo, Bélgica, son países muy poblados, muy chicos, y lo que se consume en transporte es mucho menos. El transporte emite. Vuelvo a preguntar. Si tuviéramos más transporte en tren, nos iría mejor. Seguramente. Y más transporte público que privado. Bien, también. Y porque un auto que lleva a una persona... Es completamente ineficiente desde ese punto de vista. Es decir, que emite muchísimo más dióxido de carbono por una sola persona. Por un solo viaje, sí. Te voy a proponer lo siguiente, Vicente. Te voy a proponer ver una serie de videos, 3 más específicamente, y conversar acerca de qué implica cada uno de ellos. Si podés, también me gustaría una bajada a la Argentina en cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver el primero, olas de frío y olas de calor. ¿Qué calor?
Eso es lo que se le escucha a millones de nosotros que hemos estado sufriendo la sofocante ola que afecta a gran parte del país. Franjas del sur y este de Europa sufrieron este viernes temperaturas por encima de los 40 grados en una ola de calor denominada Lucifer que avivó incendios forestales, generó alertas meteorológicas y dañó cosechas. Bueno, la ola de frío en los países de Europa ha generado una cantidad de muertos impensadas. Hasta el momento el invierno más frío de los últimos 100 años. Yo no recuerdo, en este tiempo contemporáneo... Es interesante esto, hablar de la ola de frío y de la ola de calor casi como si fueran dos caras de la misma moneda. Porque, a ver, yo recuerdo en el mundo contemporáneo, es decir, en los últimos 15 años, que la ola de calor entró periodísticamente como tema a partir de un caso en Europa, en el año 2003, que hubo una mortandad en Francia elevadísima. Y a partir de ahí, la sensación que uno tiene, corregime Vicente si es así, es que la ola de calor y la ola de frío es como que van de la mano, por supuesto, en estaciones diferentes. Sí, bueno, hay pruebas científicas de que las olas de calor se deben al efecto de los gases invernaderos. Bien. Por el calentamiento global. No así con las olas de frío, de las cuales esperamos que sean menos frecuentes. Ajá. Y de hecho... ¿Y a qué se podrían deber las olas de frío? Bueno, el clima tiene su variabilidad natural y siempre ha habido fenómenos extremos. No es que el cambio climático los inventó. Seguro. El cambio climático lo que hizo fue acelerar la frecuencia de muchos eventos extremos como las olas de calor, las inundaciones. Esta idea de que el cambio climático agudiza los extremos. Agudiza los extremos en el caso, por ejemplo, de las precipitaciones. En algunas regiones el cambio climático provoca mayor precipitación y en otras menos. Ahora vamos a ir al tema de las inundaciones, pero vamos a terminar con la idea de la ola de calor y la ola de frío. Buenos Aires ha padecido en los últimos 5 u 8 años grandes olas de calor en el verano, es decir, en la época en la cual se espera que haga calor. Recuerdo, por ejemplo, el verano 2013-2014. Particularmente ese verano y a fines de diciembre hubo una ola de calor muy importante que además abarcó desde Mendoza hasta Córdoba, Bahía Blanca y por supuesto Buenos Aires. Solo en la ciudad de Buenos Aires las muertes por exceso sobre el promedio en esos meses fue 500 personas. Que bueno, pueden haberse muerto de otra cosa, pero... No, está bien. No, pero el hecho es que estadísticamente es muy significativo, ¿no? Más del 10%. ¿Y esas olas de calor es lo que tenemos que esperar de ahora en más? Seguramente. Vamos a ver ahora el segundo tape, inundaciones. Varias provincias de nuestro país continúan afectadas por las inundaciones y lamentablemente en las últimas horas, afectadas por inundaciones, vientos huracanados y hasta granizo. Fuertes inundaciones azotan Europa. Entre los países más afectados se encuentran Alemania, Austria, República Checa y Polonia. En Hungría se han reforzado los diques en los puntos críticos de Budapest. El área es una de las más afectadas por las inundaciones. Está claro que en el caso de las inundaciones aparecen de manera complementaria muchos otros factores, por ejemplo en la pampa húmeda, lo que tiene que ver con la sojización, la industrialización del campo, la mala ocupación del territorio, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto de las inundaciones de algún modo puede asociarse al cambio climático? Inundaciones que, como vemos, son un fenómeno en todo el planeta. Bueno, en realidad hay motivos teóricos para pensar que las precipitaciones intensas se están intensificando y se van a intensificar, porque el combustible para eso es el vapor de agua, y el vapor de agua la atmósfera aumenta su contenido con la temperatura. Así que el tema es bastante claro. Eso proviene de la física. Proviene de la física. Entonces debemos esperarlo, lo estamos observando, y en el caso argentino es bastante importante la frecuencia de inundaciones desde 1980 hasta acá. Fenómenos como el que en esta semana pasada, por ejemplo, el Harvey, que fue, según se describe, principalmente una inmensa lluvia depositada sobre un lugar que no cesaba nunca. O, como ocurrió en el año 2013 en la ciudad de La Plata, también una lluvia que se posó sobre la capital de la provincia de Buenos Aires y no se dio durante más de 15 horas. ¿Esos son fenómenos esperables del cambio climático? Bueno, sí. En realidad, en el caso, son fenómenos distintos. Por supuesto, el origen es distinto. De una escala distinta.
y también de una dinámica distinta. Pero en el caso de La Plata, bueno, fueron una cosa que es muy común. La Argentina es uno de los lugares del mundo donde son más frecuentes los mesosistemas, es decir, sistemas de precipitación de escala reducida, pero muy intensa, 100 kilómetros de diámetro, por ejemplo. En el caso de los huracanes, la biblioteca está dividida. Es decir, los científicos americanos no están de acuerdo, es decir, hay unos que piensan una cosa y otra, si el cambio climático ha aumentado la intensidad y la frecuencia de los huracanes. Según ellos es porque aumenta la temperatura en la capa superior del océano. Exactamente. Los que creen eso... Y eso aumenta la energía cinética, claro, y por lo tanto... como los huracanes también están condicionados por los vientos en altura, es una serie de factores. Hay otra gente que cree que todavía no se está dando eso. Todavía. Pero la población americana, cada vez que pasa esto, después de Katrina, cada vez que yo iba a Estados Unidos, me preguntaban si tenía que ver cualquiera, ¿no? En la calle. Por supuesto. Bueno, es lo esperable. Porque además está claro que los impactos son claramente más fuertes últimamente, si está asociado o no directamente al cambio climático. En el caso este fue una situación muy particular porque el huracán, una vez que entró en el continente, en vez de seguir su trayectoria, se quedó ahí. Exactamente. Y eso es lo que provocó tremenda inundación. Vamos a ver el tercero de los tapes, en este caso, incendios. Los bomberos combaten al menos 5 focos activos en varias localidades. A raíz de las pérdidas causadas por los incendios, tanto en la provincia de Río Negro como en La Pampa, decretaron la emergencia agropecuaria. Bueno, un incendio que se puede ver desde el espacio. De hecho, la NASA ofreció imágenes acerca de las más de 400... Aquí también se puede encontrar elementos confluyentes. Por ejemplo, los incendios que en esta época están azotando a la provincia de Córdoba tienen también como génesis las plantaciones monocultivos forestales de pinos, que son plantas exóticas que funcionan como si fuesen antorchas. Pero lo de La Pampa, en el verano, y la sucesión permanente de incendios forestales en la cordillera, también en el verano, imagino yo que algo tiene que ver con sequías agudas que quizás provienen del cambio climático. Sí, en realidad lo que está pasando en la Argentina es que la zona semiárida tiene una tendencia a reducir las precipitaciones en invierno, que ya son escasas en invierno. Y al mismo tiempo las temperaturas de invierno a veces son muy altas. Pero uno ve, Vicente, ve Australia, España, Portugal, claro, Nueva Zelanda, la costa oeste de los Estados Unidos, y lo que ve es incendios forestales que, mi pregunta es, ¿no existían antes? ¿No había quien los difundiera? ¿O verdaderamente estamos frente a un fenómeno nuevo? No, bueno, la interacción con los hombres que los provocan es también una de las causas. Pero en el caso de Canadá y el norte de Estados Unidos está probado que es el cambio climático. ¿Está probado? Está probado científicamente. ¿Y cuál es la probanza científica de finalmente, eso? Bueno, la relación que hay entre estos fenómenos extremos y la temperatura, el aumento de la temperatura en la época estival, en el caso de Estados Unidos y lo mismo en el Mediterráneo, ¿no? Te voy a proponer para después que utilicemos un mapa de la Argentina y que en este mapa de la Argentina fijemos con este marcador qué es lo que va a pasar o qué es lo que ya está pasando en cada una de las regiones de la Argentina. Ahora, Camila Haddad sigue con el programa. Sigo, pero vamos a ir a un corte, pero quédate ahí que vamos a ver animales en extinción. Este es el armadillo gigante, más conocido como tatu carreta. Solía vérselo en selvas tropicales del este de Sudamérica y descendía hasta el norte de la Argentina. Se dice que son raros, de hábitos nocturnos y solitarios, pero no es esa la razón por la que ya casi no los encontramos, sino porque en 20 años ha desaparecido el 30% de su población. La pérdida de su hábitat amenaza su supervivencia como especie.